Marketing Online, episodio 1010. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy episodio 1010 del viernes 23 de marzo del 2018, programa que vamos a dedicar, esto nos lo dice Ricardo, a todos los que te respondemos como los niños contestando a Dora Exploradora cuando haces alguna pregunta al aire. Jeje, dice, ¿será que soy el único? Pues no lo sé, yo no me contesto a mí mismo porque me escucharíais, ¿no? Pero ¿hay alguien más que lo haga? Así estilo Dora Exploradora, en todo caso desde aquí si lo hacéis un abrazo. Mira, he hecho una pregunta, ¿hay alguien que lo haga? A ver si alguien contesta, pues si alguien lo ha hecho, que se dé por aludido. En fin, hoy un programa muy interesante, pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitéis para vuestro negocio online. ¿Que queréis montar un e-commerce, unos afiliados, un membership site, da igual, una web corporativa, lo que haga falta? Bueno, pues escuchad, aquí lo tenéis. Y si echáis algo en falta, pues ya lo sabéis, boluda.com/proponer. Hablando de cursos, hoy finaliza el curso de e-commerce con dos clases. La primera que va de ventas inmediatas, es decir, cómo lograr nuestras primeras ventas. Dices, inauguro y necesito vender. Bueno, cómo enfocarlo a través de varias técnicas y caminos. Y luego la clase de la tarde, en la cual vamos a ver herramientas que nos pueden ayudar a potenciar nuestro e-commerce o a gestionarlo mejor. En fin, echadle un vistazo y ya sabéis de qué va, boluda.com. Venga, señores, nos vamos hoy a enfocar un tema muy interesante, pero antes quiero hacer una mini encuesta que creo que puede ser muy interesante para todos. Básicamente son dos preguntas. Os podría hacer 1000, pero vamos, porque quiero que conteste el máximo de gente posible. Normalmente cuando pregunto algo aquí, ahora ya sois 20 y pico mil, 23.000, 24.000 personas que escucháis el podcast cada día. Cuando hago alguna pregunta, más o menos contestáis unos 1000 y pico. Depende un poco de la pregunta y tal. Por eso solamente son dos preguntas que luego analizaremos y veremos aquí pues la semana que viene o dentro de 2 semanas, un poco en función de lo que tardéis en contestar. Son dos preguntas muy fáciles, muy simples, que dirijo atención a esas personas que no tienen un negocio online, que no tienen un proyecto. Son dos, muy fáciles. Primera, ¿queréis montar un proyecto online? ¿Queréis montar un negocio online? ¿Os gustaría eso? Decir, oh sí, a mí me encantaría tener un negocio online, que fuera mi modo de vida, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la primera pregunta, que se responde en un sí o no. Y la segunda sería, ¿qué es lo que os está frenando a montarlo? Bueno, en el caso que hayáis dicho que sí, que queréis. Si habéis dicho que no, pues ya está, aquí se acaba la encuesta, simplemente una respuesta. Pero si tenéis esas ganas de montarlo, quiero saber qué es lo que os frena. Es un tema de... Bueno, es que no quiero decir cosas, es una pregunta abierta. No voy a decir nada porque igual entonces voy a sugestionar las respuestas. Ya está, simplemente esto, nada más. Entonces yo recopilaré todas las respuestas y os las expondré aquí en el programa la semana que viene o dentro de 2 semanas. Normalmente, cuando hago una encuesta, soy partidario de poner opciones para que la gente seleccione la respuesta. Pero en este caso no lo he hecho. Bueno, aparte del sí y no, de si queréis emprender, en la segunda parte no he dicho nada, porque si empiezo a decir algunas cosas, sé que voy a sugestionar esa respuesta. Entonces, por eso la he dejado abierta. Es más trabajo para mí, porque entonces voy a tener que agrupar esas respuestas, porque cada uno usará su lenguaje natural para contarlo, pero bueno, vale la pena. Entonces, funciona un poco de cuándo respondéis y del número de respuestas, que será más trabajo ponerlo todo en común. Voy a dedicar un viernes, un monográfico de viernes, en el que os voy a contar cuáles son las principales causas de no emprender. ¿Qué es lo que frena a la gente que quiere emprender? También, evidentemente, os diré cuánta gente de los que escucháis aquí, pues queréis emprender, o si es que no, pues también cuántos no, y luego esas principales causas. No solo las expondremos, sino que también contaré a ver qué cosas se pueden hacer para evitar eso. Decir, ostras, pues mira, yo no emprendo por esto y esto. Bueno, pues entonces las vamos a agrupar todas y os diré posibles soluciones a esas causas. A ver si así os animo un poco más a emprender, a dar el salto. Bien, pues dicho esto, vamos a emprender y en este caso vamos a hablar de e-commerce, pero concretamente de e-commerce responsive. Ya tocaba hablar de esto, dedicarle un monográfico porque es vital. Atención porque un 34% de clientes compra a través de smartphone. Ah, pues Joan, a mí no, porque yo he visto Analytics, yo tengo un e-commerce, he mirado y tal. Bueno, pues tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque puedes estar perdiendo 1/3 de ventas.
¿eh? Porque, claro, aquí la gente ¿qué hace? Va a Analytics, mira y dice, a ver, ¿cuánta gente compra a través de smartphone en mi e-commerce? Y lo miran y dicen, hay muy pocos. Ah, mira, son un 2%, por decir algo, un 1%. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no le das importancia. Dices, hombre, hay tan poquitos que no vale la pena ahora yo aquí que lo optimice, que lo haga más responsive, que haga todo lo que vamos a comentar hoy. Porque esa no es la lectura. La lectura es que ya tienes un problema. Si tienes un 2%, un 3% de compras a través de smartphone, estás perdiendo dinero. Podría ser un 30 y pico por ciento de toda la gente que compra en e-commerce en el mundo, un 30, y estos son datos de Google, os los paso en las notas del programa, y están comprando a través de smartphone. Y no me refiero a través de una aplicación, sino a través de un e-commerce responsive. O sea que, a ver, que yo entiendo que en función de cada mercado puede ser que este número sea más o sea menos. Pero aquí la lectura que tenemos que hacer es, no nos pensemos que ese es el porcentaje normal, un porcentaje bajo, y que por eso no vamos a hacerlo mejor en cuanto al responsive, sino al revés, es que ya tenemos ese problema y tenemos que ir a lograr ese 30 y pico por ciento. Vale, entonces, para mejorar la experiencia del usuario en el smartphone, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para empezar, hay varias cosas, ¿no? Hay algunas más genéricas y que funcionan siempre, sea smartphone o no, y luego hay algunas más concretas y más técnicas. A las técnicas os voy a dejar en las notas del programa enlaces a, yo qué sé, temas de programación y tal, para que veáis cómo hacerlo o para que se lo paséis a vuestro informático, vuestro programador. Venga, para empezar, tiene que ser rápido. Ya sé que esto es un must y esto es para cualquier tipo de e-commerce, sea para smartphone, sea para ordenador, sea para quien sea. Pero tenemos que pensar que la gente que se conecta a través de smartphone no siempre está con Wi-Fi, no siempre está con fibra óptica, sino que en muchas ocasiones está en 3G. Ya no digo ni 4G, en muchas ocasiones está en 3G. Entonces, claro, tenemos que pensar que tiene que ir mucho más rápido y mucho más ligero que un ordenador. Porque en el ordenador, mira, a malas tienes una buena conexión y ya está. Pero en el momento en el cual estemos con 3G, vamos, es que el usuario se va a aburrir, se va a aburrir. Entonces, el tema de la rapidez, importantísimo. ¿Cómo podemos valorar si lo estamos haciendo bien o mal? Bueno, hay un par de herramientas. Una es Gmetrics, os la dejo en las notas del programa, y la otra es Google Test My Site. Os las dejo ambas en las notas del programa, son las dos gratuitas, las podéis probar. La de Google, bueno, quieras que no, al ser de Google, pues le tenemos que hacer más caso. Es, o si lo queréis googlear, pues es Google Test My Site. Si vais ahí y lo buscáis, pues seguramente os aparecerá en las primeras posiciones, si no la primera. Venga, entonces, tema intuición para navegar, tema user-friendly, o sea, que la web sea amigable, ¿no? Amigo del usuario, eso que dicen los americanos del user-friendly. Vamos a empezar desde la home, que es donde en principio empezaría una visita, a no ser que esté buscando en Google y llegue directamente a la página del producto. Nosotros tenemos que tener, en todo caso, una home preparada. A ver, para empezar, y esto ya lo digo siempre, siempre, siempre en una web normal. Imaginaros en una de móvil. Por favor, fuera sliders. O sea, fuera los carruseles, fuera los sliders. Son fatal. Para móvil son peor. Tienen una conversión malísima. Ocupan mucho. Pesan mucho. Hacen que la web sea mucho más pesada que ligera y que además tarde más en cargar. Fuera sliders. Es que no hay más. Ya lo sabéis. Tengo una cruzada contra los sliders que yo es que nunca entenderé por qué se utilizan. En todo caso, os dejo un enlace en las notas del programa en la cual hablo de los sliders, por qué son malos, las tasas de conversiones, estudios, todo en general. Fuera sliders, ¿vale? Primer punto. Ya sabéis que esto pasa siempre, pero en móvil más. Y segundo, que se vean las categorías. En la home de un e-commerce, versión responsive para smartphones, tienen que haber las categorías. Punto. Punto pelota, es que no hay más. Tienes que llegar y ver qué categorías tiene ese e-commerce. Tienes que verlo fácil, simple, rápido. Puede ser algo que funciona muy muy bien. Es una tabla de categorías, es decir, de filas y columnas. Normalmente de 2 columnas y luego filas. Depende de si lo tienen en posición vertical o horizontal, el smartphone, pues mejor una u otra. Y ahí podéis optar por unos iconos representativos de cada categoría o una pequeña fotografía también representativa de cada una de esas categorías. O sea que elegid, pero esto funciona muy bien porque la gente llega y enseguida lo ve. O sea, además las categorías, como son representativas del e-commerce, rápidamente se da cuenta si está donde toca o donde no toca. Entonces va a ver que sí, realmente es el e-commerce del tipo de producto que le interesa, ¿no? Entonces, yo qué sé, un e-commerce de menaje del hogar y que vea ahí, por ejemplo, cocina, ¿no? Y que se vea un cuchillo, por ejemplo, que se vea comedor y se vea, yo qué sé, pues un televisor o se vea unas mantas unas mantas, el icono es difícil, ¿no? Pero quizás un sofá pequeñito. Después que se vea, pues, dormitorio y se vea una pequeña cama, que sea un icono. Esto funciona muy
muy, muy bien, porque rápidamente se dan cuenta de, sí, esto es lo que necesito y esta es la categoría a la que quiero ir. Esto funciona muy bien, ya os lo digo. Entonces, más cosas. El tema del uso. Este estudio es interesantísimo. Os voy a poner las capturas en las notas del programa. Es muy, muy chulo porque se ve el uso a través del pulgar. Para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un 49% de la gente que navega a través de un smartphone lo hace con una mano. Es decir, que sujeta el teléfono con una sola mano y navega con el pulgar. Un 49% de las veces. En un 39%, o sea, 10 puntos menos, la otra mano la utiliza para sujetar lo que sería la parte de atrás del teléfono, como para asegurar que no te caiga, ya sabéis, ¿no? O sea, usan las dos manos, pero una simplemente la tienen como apoyo y con la otra pues van navegando con el pulgar. Y atención, solamente un 12% de la gente navega con los dos pulgares, es decir, que agarra el teléfono con ambas manos, de forma simétrica, podríamos decir así, y utiliza ambos pulgares para navegar. Solamente un 12%. Esto quiere decir que, atención, un 90% aproximadamente de la gente navega solamente con un pulgar y eso crea lo que se le llama la zona del pulgar, que empieza por abajo en la izquierda, es como, ya os digo, os dejo las capturas para que veáis exactamente porque hace una forma así un poco rara, no es como ovalada, pero un poco distorsionada. Bueno, lo veréis en la imagen que os dejo en las notas del programa. Bueno, pues esa zona que está abajo en la izquierda y luego va subiendo hacia la derecha a medida que se va desplazando, esa es la zona donde deberíamos colocar los CTAs, los botones, el botón de comprar, todas estas cosas. Miradlo en el dibujo porque lo veréis más claro. O sea que consideremos esto claramente. No pongamos nunca un CTA arriba de todo o en una zona fría donde el pulgar no llega, porque sí que podemos llegar y podemos hacer mil cosas, el usuario ya se podría espabilar, pero claro, la idea es ponérselo fácil, ¿no? Pues venga, vamos a hacerlo, que para eso estamos. Entonces, tema copywriting, tiene que ser corto, claro, conciso, lógico, organizado. Ya sé que todo esto, una vez más, este apartado de copywriting, evidentemente, que podríamos hacer para el copywriting en general. Pero sobre todo, inciso a corto. O sea, que vaya al grano. Nada de poesía, nada de prosa, nada de, la Biblia en verso, que en general ya sabemos que no se debería hacer. Pero aquí, aún más. Porque en el momento en el cual la gente tenga que empezar a hacer scroll para llegar a las cosas importantes, la hemos liado. Que eso no va a hacer que caiga en picado nuestro e-commerce, pero bueno, todo es lo mismo, es lo que os estoy diciendo, todo es sumar. El hecho de colocar un CTA en la zona del pulgar no va a hacer que se tripliquen nuestras ventas o que se dividan por 3 si la sacas de ahí. Pero sí que todo lo que estoy diciendo sumado va a hacer que vuestro e-commerce venda más a esos usuarios que quizás lo descartarían por una mala experiencia. O sea que todo suma. Esto es en general como el SEO y como tantas cosas en el marketing online. Son muchas cositas que cuantas más hagas, más puntos tienes para que al final la tasa de conversión vaya subiendo. O sea que el copywriting importante, corto, directo, al grano, explicativo. Entonces, pasamos a la ficha de producto. Imaginémonos que alguien ha buscado en Google y ha llegado directamente a la ficha de producto o ha ido a través de la home, ha visto una categoría, ha hecho clic ahí o tap o ha pulsado con el pulgar, como queráis llamarle, ha elegido un producto y ya lo tenemos en la ficha. Bien, para empezar, la ficha de producto. Lo mejor que podéis hacer en cuanto a ficha de producto es lo siguiente, el orden, y esto está demostradísimo. Primero, descripción corta. O sea, que alguien cuando llegue, lo primero que vea la ficha de producto es la descripción corta, que estamos hablando de 200 letras, más o menos, 150, 200 letras, que coincida con la Meta Tag Description para temas de SEO de Google. Esta descripción tiene que ser muy directa, simplemente pues elegantes zapatos veganos hechos a mano en la isla de Pascua por monjas budistas, yo qué sé. Pero ya me entendéis, tiene que ser una descripción directa, al grano. Eso sí, potenciando lo que va a valorar la persona de ese producto, es decir, ahí tenéis que poner lo más importante. Luego, debajo de esta descripción corta, la imagen. La imagen, por favor, o ponéis un zoom que esté muy bien preparado o olvidaros del zoom. Lo mejor es un zoom que cuando se haga clic en la imagen sea un zoom, pero por favor, ojo con los zooms en los móviles, porque la gran mayoría da asco. Muchas veces pasa que haces zoom, haces clic para el zoom y luego no lo puedes cerrar, o no llegas a la crucecita para cerrarlo, o no sabes cómo moverte, o es un zoom tan brutal, o sea, es tan grande el zoom que prácticamente ves los átomos del zapato. ¿Sabéis eso? Que tienes que estar desplazándote y tirando para arriba, no sabes ni dónde estás, porque ves un cacho de algo gris y dices, no sé, si
si esto es un cordón o es la parte de la suela y tienes que moverte. Y esto también pasa en muchos e-commerce, de los normales, o sea, sin responsive ni historias. Cuando vas y haces el zoom en el ordenador, te ha hecho un pedazo de zoom que es que no te cabe ni en la pantalla, ¿no? Ojo, el zoom tiene que estar muy bien y optimizado, pero ojo, que sea a niveles humanos, porque si tenemos que hacer 2 metros, porque lo he visto yo, personalmente, 2 metros de scroll para arriba, o sea, 2 metros físicos, para llegar a la crucecita o al final del producto, no estamos ayudando a nadie. El zoom debe estar visible. Mirad, por ejemplo, cómo lo hace Amazon, y ahí veréis cómo está un poco el tema, y así lo vamos copiando todo de esta gente que vende tanto. Entonces, lo que os decía, la descripción corta. Primero, debajo, la foto que ocupe todo lo que sería el ancho de la pantalla con su zoom, pero que sea responsive ese zoom. Y después debajo, la descripción larga. Ahí sí que podemos poner toda la literatura de las bondades de nuestro producto, todo lo que tiene, todos los atributos, todas las historias. Si tenéis varias cosas, varias secciones, no uséis pestañas. En un móvil siempre usad lo que son los acordeones o los textos expandibles, como lo queráis llamar. Si, por ejemplo, visitáis la Wikipedia, lo digo porque es una página web que seguramente habréis consultado en versión móvil, veréis que hay unos apartados que si lo veis en un navegador completo, a la derecha tenéis un menú y ese menú te lleva a la sección. En cambio, en móvil tienes como una especie de desplegable en el cual pone, yo qué sé, pues, por ejemplo, si es una película os dirá sinopsis de la película y eso será una opción. Y tiene al ladito una flechita o un símbolo estilo más pequeño que, ¿sabéis? El símbolo así como las 2 rayitas. Y entonces cuando haces clic ahí, este símbolo se gira y ahí se despliega pues la sinopsis. Y luego debajo tiene pues, yo qué sé, recepción del público, taquilla, actores principales, secuelas, todas estas cosas. Bueno, pues esto es lo más recomendable para un e-commerce, para estas opciones que no caben todas metidas dentro de una misma vista. Ya os digo, es lo equivalente a lo que serían las pestañitas, la navegación por pestañas en un ordenador normal. O sea, eso funciona muy bien. Entonces, dentro de la ficha de producto debería haber como mínimo un CTA, que es el de comprar el producto. A veces hay una opción que funciona bastante bien para móviles, estoy diciendo, que es que hay 2 botones. Uno que es el de comprar ya, es decir, que si haces clic ahí, te vas directamente al checkout o al carrito con ese producto, y la otra opción es la de añadir al carrito. Cada vez veréis más que hay estas 2 opciones. La diferencia básicamente es que lo que queremos es facilitar la vida al usuario, ¿vale? Entonces, en el caso que él haya ido a ese e-commerce para comprar solo ese producto y ya está ahí y tiene muy claro que va a comprar eso y se va a ir, no quiere nada más, pues vamos a facilitarle el tema. Es como en Amazon, ¿sabéis que hay la opción de comprar en un clic? Que haces clic y ya está, ya has pagado, ya has comprado, ya todo. Bueno, pues sería lo mismo. Escucha, si solamente va a comprar un producto, pues dale la opción de decir, venga, comprar ya, te vas directo al checkout y a partir de aquí ya está. En cambio, si va a comprar varias cosas, entonces sí, añadir al carrito. Y se entiende que añadiendo al carrito puedes seguir comprando. Una cosa importante, que esto pasa mucho en móviles, cuando alguien haga clic en el botón, tanto si es el de comprar como el de añadir al carrito, que se autobloquee ese botón. Que aparezca ahí pues algo dando vueltecitas o quede en gris, así como más clarito, más oscurecido, como queráis, para evitar duplicados. Porque en muchas ocasiones, claro, cuando tú navegas con el ordenador y con el trackpad o con el mouse haces clic, estás muy seguro de haberlo hecho. Pero en los teléfonos, como es una pantalla táctil y haces tap, por decirlo así, a veces piensas, ay, no lo ha pillado, y le vuelves a dar, o 2 o 3 veces. Entonces, ¿qué pasa? Que vas al carrito y si te fijas, pueden pasar 2 cosas, que te des cuenta o que no. Si no te des cuenta es peor, pero que luego, cuando ves el checkout, ves que hay 2 de ese mismo producto o 3 de ese mismo producto. Y si directamente la persona va y yo qué sé, imaginaros que es un supermercado online y compras varias cosas, luego puede ser que ni se fije y le lleguen las cosas por duplicado o triplicado y diga, no, pero yo no dije, yo sí dije, etc. Entonces, lo mejor es que mientras se está añadiendo algo al carrito, que el botón de añadir se bloquee para que la misma persona no lo pulse sin querer 2 veces. Y hablando del carrito, siempre visible. En un e-commerce, en este caso para smartphone, bueno, ya sabéis que en navegador completo también en muchos e-commerce suele aparecer en algún lado cómo está el tema del carrito. Te aparece el importe o el número de ítems que tienes en el carrito en algún punto de la pantalla, normalmente arriba a la derecha. Esto para smartphone va muy bien por 2 cosas. Primero porque ven que efectivamente se ha añadido el producto al carrito, pero luego para ir directamente al carrito, es decir, vale, ya estoy, ¿no? Ya he comprado, ¿dónde voy? Claro, en muchas ocasiones van a estar en un punto del scroll en el cual
no hay el tema del carrito. Entonces siempre una barra que donde funciona muy bien es debajo, lo que sería la parte inferior, la podéis dejar fija y que sea un dibujo del carrito, y si queréis rizar el rizo, pues con el número de cosas que tiene en el carrito, pues mejor, de forma que cuando hagan clic ahí, automáticamente vayan al carrito o al checkout, a la página de pedido. Y ahí vamos precisamente ahora, a la página de checkout. Para empezar, algo muy importante. Por favor, teclados responsive. ¿Qué son los teclados responsive? Bueno, hay 5 teclados. ¿Sabéis que hay como mínimo 5 tipos de teclados para smartphone? Y sabéis que en muchas ocasiones no se está utilizando bien estos teclados. Es decir, no sé si os habréis fijado que en algunas ocasiones, cuando vosotros vais a rellenar un dato y tenéis ahí un campo para escribir, hacéis clic en ese campo, bueno, o tocáis ese campo y os aparece un teclado en el smartphone. Bien, este teclado que aparece a veces es un teclado típico en pequeñito, el típico teclado QWERTY, que se llama, que es como el del ordenador, pero en pequeñito. Pero a ver si os acordáis de alguna vez haber hecho clic y que en lugar de eso os aparece un teclado solamente numérico. Es decir, que solamente os aparecen los números como si fuerais a llamar con el teléfono. Cuando vais a hacer una llamada, si es que llamáis con el teléfono y picáis el número manualmente, no os aparece el teclado entero, os aparece los números, ¿no? Y entonces incluso hay el cuadradillo, el símbolo de hashtag para entendernos, el botón de más, etcétera, y unos cuantos. Bueno, pues eso es un teclado especial que el programador del e-commerce puede decir, esto es solamente para números. Entonces, cuando, por ejemplo, estás pidiendo el número de unidades, no hagas que aparezca el otro teclado. Bueno, pues de estos teclados hay 5. Os dejo un enlace en las notas del programa para que veáis cuántos hay, cómo son y cómo incorporarlos a nivel de programación. Por si sois desarrolladores, poder optimizarlo. Otro tipo de teclado, por ejemplo, es el de las fechas. Vosotros podéis decir, por ejemplo, una fecha de caducidad de una tarjeta a la hora de pagar. Bueno, pues podéis decir mes y año para ver cuándo caduca, o podéis, y que la gente ponga el número, lo muy mal sería el teclado entero, para que tengan que darle al botón de números y tal. Un poco mejor sería este teclado responsive de solamente números, que son mucho más grandes los números. Pero lo mejor sería la opción de elegir fecha, que es, no sé si os habréis fijado, es esa especie de ruedecilla que tú vas moviendo para arriba y para abajo, y ahí marca, por ejemplo, el calendario, y ahí puedes elegir, por ejemplo, el mes y el día. Simplemente es como una ruedecita y vas pasando, ¿sabéis? Hace un ruidillo ahí como si fuerais pasando. Bueno, pues eso es mucho mejor que un teclado habitual, incluso mejor que un teclado numérico. Ya os digo, os dejo, para no extenderme más, os dejo en las notas del programa un enlace a un artículo de la gente de Baymart que explica cómo hacerlo. Bueno, entonces, importante también en este teclado que si pedís varios campos en el checkout, dirección de facturación, nombre, unidad, bueno, todas las cosas que pidáis, que tengan las flechitas de navegación entre campos, es decir, el salto de un campo a otro. Por ejemplo, no le hagas poner el nombre, salir del teclado, bajar abajo, ahora el apellido, vuelve a abrir el teclado, no, sino que la idea es que el teclado tenga una flechita que tú le vas dando y vas saltando de un campo al siguiente, Sería lo equivalente a la tecla de tabular. Vosotros cuando rellenáis un formulario, no lo hace todo el mundo, no lo sabe todo el mundo, pero tú puedes empezar a rellenar, le das a la tecla de tabulado y salta al siguiente campo. Bueno, pues esto es más o menos lo equivalente. En un teclado normal, para volver atrás, pues es Shift y la tecla de tabulado. Entonces te vas al campo anterior. Bueno, pues esto también facilitémoslo para que la gente vea las flechitas y pueda poner los nombres o toda la información sin tener que cada vez cerrar el teclado, ir al siguiente campo, abrir el teclado, porque esto es un engorro. Es lo que decíamos. Esto no es que vaya a disparar las conversiones de vuestro e-commerce, pero todo sumado seguro que hace que aumenten. O sea que importante. Y luego finalmente el botón de comprar. Ya sabemos que tenemos ahí un botón de pagar, de comprar, ¿no? Yo lo que os aconsejo en este caso, muy encarecidamente, es el checkout de Stripe. Stripe lo hace muy bien. O sea, es el mejor checkout que podáis pensar. O sea, pensad que ellos lo preparan es que lo dejan niquelado para smartphone, para tablet, para ordenador. O sea, estéis como estéis, cuando le dais al botoncito de pagar, si tenéis Stripe y activáis el checkout Stripe, dentro de Stripe hay la posibilidad de hacerlo con tu propio formulario o con el formulario de Stripe o con Stripe Elements, que también funciona muy bien. Bueno, eso se adapta perfectamente porque va a través de la API de Stripe,
Stripe, va a Stripe, detectan cómo estás conectado y muestran el checkout perfecto para el tamaño, la medida, responsive, sin ningún tipo de problema. Es que da gusto. Ya lo veréis. Simplemente echadle un vistazo y veréis cómo se adapta perfectamente al teléfono, dispositivo, tablet, lo que haga falta. O sea que muy recomendable. E incluso si estáis trabajando con Stripe, tenéis la posibilidad, depende del software que estéis utilizando, pero por ejemplo con WooCommerce se puede hacer, tenéis la posibilidad que aparezca el botón de pago con Apple Pay, que hay poca gente que lo está utilizando ahora, pero cada vez más. Pero lo bueno es que entonces en tu e-commerce la gente va a poder pagar, si utilizan un iPhone, claro, con el pulgar, es decir, con la huella digital o con el reconocimiento facial del iPhone 10. Que poco a poco, pues cada vez hay más gente. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces es como cuando vas a la App Store y compras un producto, que simplemente pones el dedo o pones la cara y ya está, pagas por la cara, ¿no? Bueno, pues esto sería lo mismo. Lo podéis ya vincular, porque Stripe tiene acuerdo con Apple Pay. Entonces, perfecto, en ese sentido, ideal. O sea que, bueno, aquí quedan todas las prácticas. Hemos ido desde la home o desde los básicos de tema de e-commerce responsive, empezando por la home, hemos pasado por las páginas de producto, hemos hablado de las categorías, hemos hablado de cómo añadir al carrito, hemos hablado del carrito, del checkout, incluso del botón de pago. O sea que, ya os digo, si aplicáis todas estas buenas prácticas, estoy seguro que notaréis un incremento en vuestras conversiones en cuanto a móvil. Y a largo plazo veréis cómo ese 2% que quizás decíamos de, ay mira, hay poca gente que compre por móvil. No, el problema es que nuestro e-commerce no está bien optimizado. Echad un vistazo, repasad que lo tengáis todo y mucha suerte con vuestras ventas. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo por hoy. Recordad que tenéis esa encuesta para rellenar que analizaremos la semana que viene o la siguiente, un poco en función de los resultados. Y muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible y todo en general. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, es viernes, o sea que ya lo sabéis, disfrutad del fin de semana, descansad, relajaros, pasad un buen sábado, un mejor domingo, un fantástico fin de semana. ¿Por qué? Porque volvemos el lunes con más y mejor, porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, muy buen fin de semana.